Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con tu trabajo, como siempre. Ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo, a nivel laboral. Por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Virgo, los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Virgo, hay un triunfo para ti dentro del trabajo. Entonces, ese triunfo viene porque alguien se aleja del lugar donde tú estás trabajando. Entonces es necesario que esa persona salga de ese lugar para que haya un triunfo para vosotros, porque para ti gente sí que esto va a suceder. O sea, que sale un cambio rotundo en el lugar, en el ambiente, en el lugar donde tú estás trabajando. Este cambio, que es lo que trae pues, mayor estabilidad en tu vida a nivel laboral. ¿Bien? Los Virgo que no estáis trabajando. Virgo, yo te diría que si estás pensando en volver a un lugar del pasado, pues que te lo plantees muy bien. ¿Por qué? Porque realmente no veo una oportunidad para ti en ese lugar. ¿Bien? Entonces, antes de que te lleves un chasco, como se suele decir, pues evítalo. Los Virgo que no estáis trabajando. ¿Podrías tener oportunidad de trabajo más adelante? Sí, pero también te veo, Virgo, que te dejas mucho llevar. A la hora de tomar decisiones respecto a tus asuntos laborales, te dejas llevar por personas que no deberías dejar. Virgo, que tenéis un negocio. Virgo, si tu negocio a día de hoy, si esto es así como yo lo estoy viendo, de estar robando y tranquilidad en todos los aspectos de tu vida, entonces cuando tú tienes que plantearte un cambio rotundo. Y esto será planteado dentro de 4 semanas aproximadamente. ¿Bien? Ya me contaré. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Virgo, seguimos con tu economía. Virgo y tu economía. Vamos, mi queridísimo Virgo, respecto a tu economía. Virgo, podrías estar pasando por una situación complicada económica por culpa de otra persona, por confiar en otra persona o algo por el estilo. Esto será solucionado más adelante, Virgo. Pero también te voy a decir algo, si estás esperando que llegue ese dinero, da ese dinero por perdido, así lo dicen. Sí, hay algo que está solucionado, pero lo que esté en el caso de esperar un dinero. Si es que aquí dicen, es que esta persona te ha engañado. Hay un engaño, en este caso. Entonces, aquí dicen las cartas, no esperes un dinero. Ha habido una estafa. Los digo que sí, esperando solucionar algo relacionado con los familiares. Va a costar mucho, hay muchas peleas de por medio en este caso. Entonces no me salen entradas ni grandes ni pequeñas, no me salen cajas de dinero. A mí lo que más me dicen las cartas es, no esperes algo que no va a ayudar. ¿Bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías. Virgo que estáis solteros. Mira, Virgo, los que estáis solteros. Aquí veo una situación en tu vida de libertad. Me hablan de una libertad. Comienzas a liberarte de algo. Comienzas a ver tu vida sentimental de otra forma. Comenzarás comunicaciones con alguien. Pero bajo mi punto de vista, te diría, ve despacio en este caso. Ve despacio, porque si tú
vas demasiado o esa persona va demasiado deprisa y tú no frenas a esta persona, y que podrías llevarte una decepción. Entonces yo intento evitarte esa decepción en esto. Mira, Virgo, ¿es una persona con la cual habría un triunfo en un principio? Sí, habría un triunfo. Pero también te digo, Virgo, que es una persona que no ha cerrado ciclos, ¿no?, de su vida, ¿vale? Tiene que cerrar ciclos de su vida, etapas de su vida con personas del pasado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, soltero. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Virgo. Esto sería una historia que en un principio, como te he dicho, si se lleva de manera lenta, al final vas a tener un triunfo. Pero también vas a tener la sensación de que en un principio, si se lleva de forma lenta, es inestable. Pero es preferible que sea en un principio inestable a que te decepciones en un principio. ¿Podrías llegar a tener una relación estable con esta persona? Sí. Pero también tendrías que aceptar muchas cosas. Y una de esas cosas son los inconvenientes que tiene esta persona con alguien familiar o con algún hijo o algo por el estilo. Que esta persona tiene esos inconvenientes. ¿Vale? Y tendrías que aceptarlo. Yo te veo una convivencia con esta persona, Virgo. ¿Bien? Y será una convivencia que pasará antes de lo que tú te imaginas. O sea, que no es una convivencia que va a tardar en llegar. No, es una convivencia que se daría pronto. Además, es que yo te voy a decir una cosa. Es una persona que se plantea contigo una relación estable, un compromiso. Pero yo en este caso, como yo te he dicho, y sabrás el por qué cuando tú conozcas a esta persona, es preferible que lo hagas de manera lenta. ¿Vale, Virgo? Es preferible que sea así. Porque yo sí te veo con esta persona de cara a futuro. Es una persona de buenos sentimientos, también te lo digo. Pero claro, como te he dicho antes, oye, que también tiene que cerrar ciclos de su vida. Que con esto yo no te quiero decir, Virgo, que está con otra persona. No, pero no ha olvidado del todo a otra persona. ¿Vale? Entonces, con esto quiero que cuentes también por cosas o detalles que tú vas a ver en este caso y que te confirmarán esto que te estoy diciendo. Entonces, antes de que tú pienses que te está engañando con otra persona, te digo, no es un engaño. No es un engaño. Vamos a ver qué más. Yo veo una persona leal, Virgo, y te digo una cosa, aparte de la relación que vosotros vayáis a tener, te digo que en un principio conocerás esta persona como amistad y te digo que te va a gustar mucho lo que vas a ver. Virgo? Ya me contaréis. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novio. Vamos, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Virgo, casados en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas que tendréis que andaros dentro de un tiempo, o sea, hay un tiempo aquí en el que tenéis que andaros con mucha prudencia, ¿vale? A la hora de decir las cosas, a la hora de exponer nuestras ideas, a la hora de discutir, y tiene que tener muy en cuenta el cómo se dicen las cosas. También tengo que decirte, Virgo, oye, mira, se avecina éxitos para vosotros. O sea, hay un futuro bonito para vosotros y hay un éxito para vosotros. Pero este éxito se conseguirá con esa prudencia, ¿vale? Vamos a ver qué más.
Virgo, casados, en convivencia y novio. Cambios de domicilio para muchos de vosotros, Virgo. Cambios que a lo mejor en un principio no teníais pensados, pero esto sucede así sin más. Esto para alguno de vosotros no será para todos. Virgo, casados en convivencia y novio. ¿Habrá habido mentiras en tu relación? Pues tú sabes perfectamente lo que ha habido. Dice, no necesitas que nadie te diga que te confirme esto, porque lo que tú piensas en tu interior, lo que tu subconsciente, lo que tu corazón te dice es cierto. Pero aquí ya decides tú, Virgo, aquí decides tú. Buena etapa en la relación y cambios para los Virgo que tengáis hijos en común. Cambios que en este caso te diría que son positivos, son cambios positivos y cambios que nos implica a luchar juntos por un asunto relacionado con los hijos o con un hijo. Tenemos que luchar juntos por un hijo. Que puede ser que esta relación hubiera estado terminada en su momento y a raíz de esta lucha la relación se refuerza, la relación sigue. Sí. Sí, Virgo. Que hay personas que están destinadas a estar juntas. Y si intentan ir en contra de lo que es el destino, pues pasan cosas a veces que no queremos. Y esto ya cada uno lo quiere, lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a ver qué más. Virgo, casados en convivencia y novio. Todas las dudas que tengáis respecto a la relación, dice, pueden ser aclaradas, pero también pueden ser enturbiadas. Y enturbiadas por otras personas. Así que yo en este caso, Virgo, te diría, ten mucho cuidado a quien le pides que te aclare algo. Y ten mucho cuidado también en cómo lo percibes. Ojo en cómo lo percibes, ojo en cómo lo escuchas. Hay un triunfo para vosotros, Virgo. Ten en cuenta esto. Y esto es algo que tú vas a ver. O sea, como que todo cambia en la relación, como que detrás hay algo que dice, merece la pena. Bien, hay algo que merece la pena de luchar por ello, Virgo. La parte que yo estoy viendo aquí, que hay algo en ti que dice, merece la pena luchar, y yo te diría que sí. Por eso te diría que si tú tienes que aclarar algo respecto a cosas que han pasado en tu relación, nadie te tiene que decir nada, como te decía en un principio. Si tú ya sabes lo que ha habido, ¿qué más quieres aclarar? Esto lo que puede hacer es enturbiar las cosas o contar las cosas como no han sido verdaderamente. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Y quieres que tu relación avance, no pidas consejo. Si quieres borrar todo lo que ha pasado, no pidas consejo. Así te dicen las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Virgo, y tu mensaje especial del amor. ¿Cómo quieres tú vivir? ¿No? ¿Qué es lo que quieres tú vivir? Entonces, lo que tú quieras vivir y el cómo lo quieras vivir, tienes la oportunidad de vivirlo. El poder lo tienes tú ahora. El control lo tienes tú. No hay nada, no hay un obstáculo de por medio que te impida vivir o sentir esta historia o esta relación, Virgo. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Virgo, vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, sé que te voy a dar otro
mensaje general. Virgo y tu salud. Bueno, para las mujeres que estéis en embarazo, Virgo, debéis de cuidar mucho el embarazo. Todos los Virgo que estéis esperando alguna revisión relacionada con huesos o algo por el estilo, sí va a haber una revisión y hay como una especie de intervención o algo por el estilo, pero es algo que sale exitoso, ¿bien? De todas maneras, como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general se dice: es momento de decidir, de arriesgarse, de cambiar, pero sobre todo de arriesgarse. Es momento de arriesgarse. ¿Bien? Virgo, el número 42. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte, Virgo, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.